El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos. Incluye material sensible y contiene temáticas solo para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que Medianera en Juicio recomienda discreción. Bienvenidos a Medianera en Juicio. Mi nombre es Fernando Oscar Fusaro. Prepárense porque esto comienza así. Bienvenidos a Medianera en Juicio. Hoy tenemos la visita, la colaboración especial, la participación especial de la licenciada Victoria, no le vamos a decir el segundo nombre porque no le gusta, Zapetti. Gracias. Hola, Vicky. Hola, ¿cómo estás, Fernando? El temita de hoy, ¿qué temita, Psicólogo o psiquiatra. ¿Qué pasa que la gente no sabe si es psicólogo o psiquiatra? O sea, yo digo, si a cualquiera le preguntás en la calle si se quiebra una pata, te va a decir que tiene que ir a un traumatólogo. Obvio. Si le decís que tiene una apendicitis, que tiene que ir a un cirujano. Pero, ¿por qué hay una gran duda instalada en la sociedad sobre psicólogo o psiquiatra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué opinás vos? Yo creo que la gente está muy desinformada porque, como siempre, no se le da mucha importancia a lo que es la salud mental. Viste que vos siempre tenés esa frase que decís que como el cerebro es el órgano con el que pensamos que no es un órgano. Que no es un órgano. Yo creo que todo parte desde ahí. Uh-huh. Viste que la gente piensa que no tiene importancia, que no tiene relevancia. Y a la vez, cuando piensan que tienen algún problema emocional, lo primero que hacen es como ir a un clínico, digamos. Es muy raro que vayan directamente a un psicólogo, aunque ahora se está viendo un poco más. Pero yo creo que acá el problema es que no sabe la gente bien qué es lo que hace el psiquiatra y qué es lo que hace un psicólogo, cuál es la función uh-huh. y qué pasa cuando un psiquiatra y un psicólogo trabajan en equipo. Uh-huh. Yo tengo, como todo mi teoría, ¿no? Creo que la responsabilidad de que la gente no esté bien informada con respecto a eso parte desde el punto de vista profesional. Entonces, yo creo y pregunto, obvio que Medianera en Juicio está en el medio del conflicto y lo que vamos a decir siempre va a generar algún tipo de conflicto. No es la intención, pero es lo que pienso. ¿Saben realmente los profesionales de la medicina y de la psicología cuál es no solo la función del otro, o sea, del médico hacia el psicólogo, porque también hay mucha gente que no sabe que el psiquiatra también es médico. Entonces, por ahí también tiene esa duda. Entonces, ¿sabe realmente el médico general o el psiquiatra cuál es la función del psicólogo? ¿Y sabe el psicólogo cuál es la función del psiquiatra? En la Argentina, pregunto, ¿existe un médico y un psicólogo que cuando terminan su formación tienen clara cuáles son sus competencias? No, yo creo que parte, como decís vos, de una cuestión de educación a nivel universitario. Cuando uno va a la facultad, no se toman el tiempo de explicarte específicamente qué es lo que hace un psiquiatra y qué es lo que hace un psicólogo. Yo desde la psicología, ¿no? Uh-huh. Y además siempre está ese tabú feo, raro, de que la medicación, el psicofármaco, es malo. Entonces yo me he topado con colegas míos que he escuchado que dicen que ellos no creen en la medicación. Y definitivamente estoy segura de que es falta de conocimiento, falta de preparación. Como hay mucha gente que dice yo no creo en el psicólogo. Tal cual. Como si fuésemos chamanes, digamos. Exactamente. Yo por ahí, viendo el título que pusimos para la presentación, psicólogo-psiquiatra, mucha gente, y que estaba en signo de preguntas, lo tomó como una competencia, ¿no? Y dijo, claro. Psicólogo, sí, o psiquiatra, sí. Y dije, bueno, ¿cómo queda en evidencia esa falta de conocimiento? Insisto, creo que cuando nos pasemos más a la realidad del diálogo con respecto a la postura, en este caso que tengo yo,
y que creo que en parte por ahí compartimos, de que no siempre los profesionales están formados como para entender, mirá qué grave lo que estoy diciendo, ¿no? Para entender cuál es su función. Porque si vos estudiaste, ¿cuánto es una carrera de psicología, Vicky? De psicología son 5 años más la tesis. 5 años. Vamos a poner 6 años, prácticamente lo que dura una carrera de medicina. Terminar la carrera y no saber cuál es el rol que cumplo y que debe cumplir otro actor del equipo de salud, como es, en este caso, si es un psiquiatra, un psicólogo, si es un psicólogo, un psiquiatra. Yo pongo un ejemplo siempre cuando explico un poquito, explico porque me preguntan, no, muy parecido al kinesiólogo o al traumatólogo, que las cadenas de derivación, y esto es la clave, no se cumplen. Y hay un criterio de derivación. Entonces, una de las preguntas que nosotros planteamos también en la publicidad del podcast es: ¿puedo elegir yo como paciente si ir al psiquiatra o al psicólogo? ¿Es una alternativa a la psicología y la psiquiatría? ¿Son dos cosas complementarias? ¿Requiere una derivación a la otra? Yo creo que estas preguntas, si nosotros las hacemos, nos vamos a encontrar con sorpresas, quizá no tanto dentro de la psicología y la psiquiatría, pero sí de otros profesionales. Uh-huh. Si nosotros le preguntamos a médicos de otras especialidades o a otros partícipes de lo que es el equipo de salud mental, yo creo que estas preguntas no las tienen claras. No tienen clara. Uh-huh. Y desde la psicología, otro tema que también tenemos que abordar, y desde la psiquiatría sabemos que hay una serie de corrientes. O sea que nos encontramos con profesionales, depende la puerta que nosotros golpeemos, que nuestra enfermedad la van a ver de una forma u otra. Y entonces la pregunta es, ¿no existe un consenso mundial de cómo es? ¿O realmente la Argentina tiene un problema grave de formación profesional? Sí, yo creo que todo parte desde el problema que decís vos de formación, ¿no? Yo tengo que decir que si bien yo fui a una muy buena universidad y salí muy bien preparada, obviamente que después uno hace posgrados y demás, hay ciertas cosas que yo salí de ahí sin tener en claro. Y esta es una de ellas. Uh-huh. Yo a través del trabajo, a través de ir acompañada por vos, porque es así, tuve la posibilidad de ver la otra parte, ¿no? La problemática esa que se ve todos los días de, che, ¿voy al psicólogo o voy al psiquiatra? No, el psiquiatra es para locos, no, el psicólogo no. En realidad, y ahí es donde uno pone el límite, ¿no? ¿En dónde está el límite? Yo, por lo menos como psicóloga, yo sé que hay ciertas problemáticas que tienen las personas, de vivencias, de existencia, problemas vinculares o cambios de roles, problemas de pareja, no saber qué estudiar o qué hacer de la vida en general, o sea, cosas así bien sencillo para uh-huh. que se entienda. Eso sí se puede hacer en terapia, que aprendan ciertas estrategias o recursos para defenderse uh-huh. en la vida, para ir manejándose, eso sí se puede hacer en terapia. Pero después está la otra parte, que es la parte de la psicopatología, ¿no? Que siempre cuando uno hace un diagnóstico, y yo creo que vos vas a estar de acuerdo conmigo en esto, cuando uno hace un diagnóstico siempre entiende que es multifactorial el origen, ¿no? Supongamos un trastorno de ansiedad, suponete algo así. Uh-huh. Vos sabés que tiene un origen biológico, uh-huh. ¿no? Bioquímico del cerebro, y después tiene la parte conductual, comportamental, que serían como los síntomas expresándose, ¿no? Uh-huh. Yo como psicóloga jamás atendería a una persona que yo diagnostico con un trastorno de ansiedad sin derivarlo al psiquiatra también, porque entonces es como que estoy atendiéndole solamente una cara de la misma moneda, ¿me entendés? Y uh-huh. la otra parte queda haciendo agua. ¿Qué pasa ahí? Uh-huh. Yo siempre le digo a mis pacientes que cuando tienen este tipo de diagnósticos, siempre es necesario trabajar en interdisciplina, uh-huh. porque hay muchas cosas que yo no tengo capacidad y no estoy preparada para abordar. Uh-huh. Yo en parte estoy de acuerdo con vos y en parte no. Vos marcaste dos caras de una misma moneda y eso me pareció interesante. Una moneda sin una de las caras no es una moneda. Hablaste vos de algunas cuestiones vinculares o hablaste de algunas cuestiones vocacionales,
hablaste de cosas que sí se pueden tratar. Ahora la pregunta es la siguiente. Si estamos trabajando con un órgano que nos genera a nosotros el pensamiento, la preocupación, la comprensión y todas esas miles de funciones que inclusive hasta cuestan a veces enumerarlas y menos entenderlas, ¿no? Y más, cuesta más sí. Entenderlas. Uh-huh. Suponete que venga alguien a tu consulta con un problema vocacional. ¿No puede ser que tenga un problema vocacional a raíz de un porque trastorno tiene, de ansiedad, por ejemplo, sí, o por una serie de cosas? Entonces, yo creo que esto que vos marcaste, lo vamos a profundizar y quizá exagerar un poquito para que sea didáctico. Cualquier motivo de consulta que sea, así sea el más tonto o común, para decirlo de alguna manera, o que menos se pueda relacionar con algo grave, se deben descartar todas las patologías, no solo las del cerebro, que es el órgano a lo que los psiquiatras y los psicólogos y neurólogos y clínicos y muchas especialidades dentro de las ciencias de la salud nos ocupamos, se deben descartar causas orgánicas. Por supuesto. Entonces, suponete que venga a tu consultorio una persona que dice, mira, que es típico, ¿no? Yo estoy con problemas de pareja. Y vos ves que se las recibe, que se las atiende, y muchas veces sin descartar patologías, insisto, no solo del cerebro, sino de otros órganos que interactúan con el cerebro, uh-huh. Donde justamente la baja tolerancia a la frustración, la irritabilidad, la variación en el estado de ánimo, el pesimismo, y podemos enumerar una serie de síntomas que cómo no van a afectar en una relación de pareja. Entonces, si partimos de la base que cualquier motivo de consulta, ya sea a un psiquiatra o a un psicólogo, y ojo que esto nos pasa también con los psiquiatras, viene una persona con un síntoma, viene con una depresión, con un trastorno de ansiedad, le doy un tratamiento y lo mando y no sé realmente cómo está su cerebro, no sé si tiene otra patología que puede estar indicándome también estos síntomas. Y, o sea, por eso te digo que acá va una de cal y una de arena y por ahí esta situación no tiene muchos lados buenos, digo yo, ¿no? Porque en cualquiera de los dos lados uno encuentra en la cotidianidad de la práctica médica esto. Entonces, no puedo yo, como psiquiatra, como médico general o como psicólogo, hacer un diagnóstico o efectuar un tratamiento si previamente yo no descarto cuestiones donde el cerebro puede estar afectado de tal manera que mi pensamiento no está en condiciones de lograr un producto o una modificación en lo que yo necesito. Uh-huh. Entonces, me parece que esto es un poquito el tema donde, y obviamente que el psicólogo preparado, el psicólogo que se formó de forma interdisciplinaria y el psiquiatra que se formó de la misma manera, van a entender un poco en esta indivisibilidad, si se puede decir, entre cualquiera de las dos especialidades. En otras palabras, son dos ciencias distintas y complementarias, no alternativas. En absoluto. Donde muchas veces cuando estudiamos de distintas teorías, vemos estudios donde dicen psicoterapia, no sé si has leído muchas veces, o psicoterapia versus psicofarmacología ante un tipo de enfermedad, donde inclusive se han visto cuestiones estadísticas. Uh-huh. Te quiero decir dos cosas. Por favor. Primero, cuando yo iba a la universidad, me acuerdo que en primer año tenía un profesor, no sé si lo puedo nombrar. Sí, el profesor Belaustegui. Él dijo que siempre era obligación de los psicólogos, nosotros como psicólogos, siempre descartar organicidad. Siempre, era fundamental. Explica un poquito qué quiere decir organicidad, porque organicidad, si no lo mismo que dijiste recién vos, que cuando una persona viene a la terapia porque tiene ciertos síntomas, insomnio, se lleva mal con su pareja, la pasa mal en su trabajo, etcétera, etcétera, siempre hay que descartar que no sea el origen biológico de lo que le está pasando.
A mí eso me quedó grabado a fuego, me quedó muy, muy grabado. Nunca más lo volví a escuchar yo en la facultad, jamás. Vos dijiste recién de origen biológico, ¿no? ¿Y acaso el pensamiento no es de origen biológico? Bueno, pero tiene su correlato expresándose. Exactamente, en pero la esto, conducta, digamos. pero esto que aprendimos, yo también lo critico. Porque vos escuchás muchas veces que te dicen, no, mira, esto no es un problema médico. Clínicamente estás bien. Pero si yo me siento mal, entonces no estoy bien. Ahora, que cuando la ciencia todavía no puede ver el pensamiento. Bueno, todavía lo que pasa no. es que esa es otra cosa, digamos, cuando uno quiere meter a la persona dentro de la teoría y no modificar la teoría a las necesidades del paciente, digamos, eso ya como que sería otro tema para hablar. Otro tema, pero otro tema para hablar. Pero Sí. esto que dijiste vos de lo biológico, que se expresa así, muchas veces uno lo dice porque es una forma de que se entiende también. Che, mirá, no tenés ningún problema médico, los laboratorios están bien, no tenés nada. ¿Y eso qué hace? Hace que uno, a su vez, entienda menos lo que le está pasando. Entonces, muchas teorías, sabemos, desde la psicología y desde la psiquiatría, ponen a lo biológico en un lugar extraño también, donde muchas veces hasta no se entiende el concepto de que estamos trabajando con un órgano. Y ahí se produce una disociación, me parece a mí, del aprendiz de profesional, donde queda en esta nebulosa, donde empieza que el sujeto, que el yo, Un super yo. pero bueno, entonces voy a decir, pero vos fíjate que hay ramas de la psicología como la Gestalt, por ejemplo, que ellos hablan de la Gestalten y dicen que para que haya pensamiento y expresión del pensamiento tiene que haber un correlato siempre, un cerebro que lo avale, digamos, como que tienen que estar todo el tiempo ahí en conexión. Pero bueno, eso... otro tema. La cuestión es que siempre, no hay paciente que yo no le haga que se dé una vuelta a un psiquiatra, ¿no? Para que descartemos esto de lo biológico, esto de la organicidad, porque yo no lo manejo, porque mi disciplina tiene un límite ahí. Yo puedo llegar a decir, bueno, mirá, capaz que esta persona está súper estresada y tiene el cortisol elevado, ponele. Pero yo no estoy capacitada, mi título no me capacita a que yo le pida un laboratorio para ver si tiene el cortisol elevado. Entonces necesito que ese paciente vaya al psiquiatra, el psiquiatra le pida todo lo que tenga que pedirle, si considera que tiene que derivarlo a otro especialista, lo deriva, suponete en este caso un endocrinólogo, y yo trabajo con eso, yo trabajo la otra parte, digamos, cómo se expresa. Pero quedamos cubiertos y a fin de cuentas el que sale ganando es el paciente, porque cuanto más integrado es el trabajo, cuanto más vasto es el trabajo, más posibilidades de que recupere la calidad de vida que tenía antes. ¿Y qué pasa cuando el psiquiatra deriva al psicólogo? ¿Hay un momento para derivar un paciente a un psicólogo o el proceso de derivación tiene que ser automático en el trabajo de equipo? ¿O hay momentos donde el paciente no está en condiciones de empezar una psicoterapia? Bueno, ¿Cómo sería el tema? Suponete que, a ver, para que se entienda, suponete que yo te derivo un paciente. Empiezo a trabajar con un paciente, vamos a suponer con un paciente con una depresión. Puede ser que vos me digas, Fer, este paciente no está en condiciones para empezar psicoterapia. ¿Puede ser o no? Sí, puede ser. ¿Puede ser? Por supuesto que sí. O sea sí, que entonces la psicoterapia tiene una indicación precisa, en un momento preciso y para algo preciso. Porque yo digo, cuando hablo de psicoterapia, agrego la palabra terapia y creo que le preguntamos a cualquier persona y cuando escucha la palabra terapia está diciendo, a ver, voy a dar una definición no de libro mía, algo que se usa para iniciar un tratamiento terapéutico o que mejore. Entonces, puede ser que haya personas que no necesiten ir al psicólogo. Exactamente. Sí. Primero hay que partir de que no todas las personas están dispuestas a empezar una psicoterapia de una. Eso es así. Segundo... Pero pará, te interrumpo un poquito, pero pará. ¿Pero por qué es una cuestión de... es como la vacuna? Entonces, no estoy dispuesto a vacunarme. O sea, están indicando una indicación, están rehusando una indicación médica absoluta. Porque, a ver, si vos venís a mi consultorio, yo te tengo que atender y vos tenés que hacer psicoterapia y me decís, yo no voy a hacer psicoterapia, yo te voy a decir, bueno,
Le estoy sacando el lugar, como digo yo, a otro que te convenza de algo que realmente es necesario. Súper necesario. Pero viste Está- que al principio cuando las personas empiezan, suponete un tratamiento con un psiquiatra, están por lo general muy angustiados o muy ansiosos o la están pasando mal, entonces por ahí está bueno, viste, que darle la posibilidad de elegir, suponete. Pero ¿cómo? A ver, ¿por qué elegir? ¿Cómo? Y esperar un poquito, a que se sientan un poquito mejor con vos, que qué sé yo, que hagan rapport Cuando con alguien- vos, que se vinculen con vos. Bueno, pero vamos, pará porque está bueno esto. Ujú, Suponete que va al psiquiatra y no quiere ir al psicólogo. ujú. O va al psicólogo y no quiere ir al psiquiatra. ¿Qué hacemos con ese paciente? Bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver las habilidades que tenés vos para Perfecto. para pero- explicarle al obvio, paciente obvio, cuáles pero- son las necesidades. Obvio, yo tengo un paciente. Tomar o no tomar un medicamento es una indicación médica. Alguna persona dice, Exactamente. no, yo no tomo, o dejé el medicamento. Bueno, pero para dejar un medicamento es tan importante como para empezar a tomarlo. ¿En qué momento yo creo que esa persona... A ver, me pasa algo que seguramente a muchos colegas o a muchos pacientes les debe pasar. Por ejemplo, a veces uno decide dar una licencia laboral a un paciente que no está en condiciones, por ejemplo, de trabajar. Esto hace que la empresa o el Estado o el empleador pueda tiene el derecho de hacer una junta médica para hacer una evaluación, como si yo me quiebro la pata, viene el médico Por a mi supuesto. casa para ver si tengo la pata quebrada, como normalmente es ambulatoria las licencias en psiquiatría, la empresa tiene derecho a evaluar cómo va el tratamiento y todo lo demás. Entonces me encuentro muchas veces con los profesionales que se encargan de hacer las juntas médicas. No me refiero al médico de parte, o sea, de la empresa, sino justamente a los centros que están dedicados a evaluar. Y dice, ¿cómo? ¿Y usted no está haciendo, le dicen al paciente, no está haciendo tratamiento con un psicólogo? ¿Y usted estaba en tratamiento psiquiátrico? Y el paciente le dice, no, la verdad que no, mi médico no me mandó. Entonces la gente, esta gente que está encargada acá le dice, sí, pero lo tiene que mandar. Entonces, ¿hay un criterio de derivación para hacer psicoterapia? ¿Hay un momento para hacer psicoterapia? Obviamente que sí. Que específicamente el momento es una vez que la medicación empezó a hacer lo que tiene que hacer. ¿O no? O supongamos que sea muy necesaria Por porque eso. hay que contener, digamos, al paciente. Pero supongamos algo que sea bien básico, digamos, de la media. Sí, pero vamos a analizarlo de otra manera, Vicky. Ujú. ¿Por qué? Porque, como acordate que tenemos un público heterogéneo, entonces por ahí uno dice, che, pará, y yo estoy tomando, ¿y por qué? O dejé de tomar un medicamento, ¿y por qué no fui al psicólogo? ¿Por qué no? Supongamos que yo atiendo un paciente, de vuelta, vamos a usar la depresión, que es una Dale, enfermedad dale, sí. bastante conocida, ¿está? Ese paciente empieza a estar mal, viene a la consulta, suponete que va primero a la consulta de un psicólogo, este psicólogo tiene criterios claros, le hace el diagnóstico, ¿tiene que ser el mismo diagnóstico que le voy a hacer yo? Sí, Obvio. por supuesto. Viste que en nuestra especialidad decimos, sí, depende de dónde lo veamos. No. Depende de qué punto. Entonces yo digo, cuando tiene una faringitis, por más que la vea de adelante, de atrás o del costado. Porque eso también genera una alternativa de terapias, una alternativa de... Entonces, tiene que haber una coincidencia. Acá parece que vos vas y le decís, no, porque lo que pasa es que vos lo que tenés es un problema químico. Y te dices, no, lo que pasa es que vos te dieron la teta izquierda en vez de la derecha. Entonces cuando te dan la teta izquierda en vez de la derecha, y vos vas, entonces esto y vos decís, pero pará, ¿qué estudiamos? Sí, parecieran dos cosas diferentes, pero en che, realidad no lo son. Y no lo son, pero en la práctica lo son o no lo son. Mucho, sí, se ve Pero mucho. yo digo, si vos te va a atender, por ejemplo, un psicoanalista, un psicólogo psicoanalista, o te va a atender un psicólogo psicoanalista, le explicaba un poquito a la gente, es las teorías freudianas, ¿no? O te va a otro donde sea de la escuela de la terapia cognitivo-conductual o sistémica. Y vos te vas a encontrar con diagnósticos distintos. Y te vas a encontrar con tratamientos distintos. Bueno, pero eso también tiene mucho que ver con la competencia del profesional. Pero ¿y cuando vos te vas a las teorías? Y lo que Si pasa vos, es que si vos como profesional te vas a la teoría y vas a entender, qué sé yo, el trastorno obsesivo compulsivo, visto y tratándolo desde el freudismo, no sé si está bien dicho, desde el psicoanálisis. del psicoanálisis, que Desde el psicoanálisis, vos vas a decir, che,
conceptos totalmente distintos. Sí, sí, lo que pasa Inclusive los tratamientos, porque está bien, suponete que las teorías, porque a mí me enseñaron de que no importa de donde vos lo veas, se llega a lo mismo. Y yo después en la práctica me di cuenta que eso es una mentira. No es así. No es así. No. Porque vos no podés, a ver, vos no. Si a alguien le enseñás lo que es el comunismo y a alguien le enseñás lo que es el capitalismo, sí, los dos buscan el beneficio de las personas, pero después vos te das cuenta que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, obvio que son temas que no se hablan mucho, ¿no? No. Bueno, lo que pasa es que justo ahora es cuando yo estaba, mientras vos hablabas, yo pensaba, ¿qué digo para no ofender a nadie? ¿Viste? Porque se complica. Vos tenés razón de eso que estás diciendo, de que depende de la rama, por ahí pasa en la psicología, de que lleguen a diagnósticos diferentes. Y tratamientos diferentes. Pero no debería de pasar. Y de hecho, en la actualidad, cada vez pasa menos. Lo que pasa es que tenés que encontrarte con psicólogos que realmente estén formados. Hoy nosotros, que vos también sabés, porque los psiquiatras también lo usan, tenemos manuales diagnósticos, ¿no? Después, las técnicas y las herramientas que vos utilizás para abordar la problemática ya es otra cosa, ¿viste? Y no siempre se llega a los mismos resultados. De hecho, la página de la Asociación de Psiquiatría Americana, cuando vos te metés en una pestaña que tiene, que se llama, dice Psicología Clínica, te metés y te muestra cómo la efectividad de cada una de las ramas de la psicología en cada uno de los trastornos que hay. ¿Y si te metés en la página de la psiquiatría francesa? Duro con el psicoanálisis. Sí. Claro. ¿Estamos? Bueno, desgraciadamente, y porque son temas que no se hablan mucho, porque uno con esto toca corazoncito, para decirlo de alguna manera, ¿no? Yo a veces digo, ¿será que estamos en un país donde depende la puerta que vos toques, puedas o no tener una solución a tu problema? Sí. Y esto es grave. Gravísimo, gravísimo. De hecho, y esto es grave. Seguramente vos más que yo has visto cuando llega la gente desahuciada que ya no saben qué hacer y en realidad lo que pasa es que tienen un mal diagnóstico. ¿Encontrás muchas personas adictas a los medicamentos psicofármacos? Impresionante, impresionante. De hecho, la deshabituación es algo muy común hoy. Vamos a aclarar algo que por ahí en el principio está, pero cuando tocamos estos temas es muy importante que también los aclaremos. Entender que la idea de esto no es cambiar tratamientos, hacer tratamientos. Sabemos que el público es heterogéneo. Sería temerario de nuestra parte decir cosas que puedan joder de alguna manera a alguien, ¿no? Pero las cosas que decimos las decimos desde una realidad y desde un argumento y de una bibliografía, ¿no? Cuando hablamos, y de una casuística también, y de una porque casuística, lo vemos todos los de una días. Casuística. ¿Sí? Si les preguntamos a los oyentes cuántas personas conocen que toman ansiolíticos, no vamos a decir las marcas, pero las drogas las conocemos todos. Clonazepam, alprazolam, lorazepam, diazepam. Y si preguntamos cuánto tiempo están tomando esas personas, sabemos que los tiempos exceden lo que los mismos prospectos dicen. Magnánimamente exceden lo que los prospectos dicen. Porque no hace falta acá ir a los libros, es simplemente ir a... Che, y ojo, lo estoy diciendo yo que soy psicóloga. Obvio, ¿no? Pero vos como psicóloga también cursaste Por supuesto, farmacología y sabés de lo que estamos hablando. Te iba a decir eso, ¿viste? Porque con eso de que los psicólogos no medican, claro, ¿viste? O de los psicólogos que no creen en la medicación, por más que yo sea psicóloga, yo estoy preparada para mínimamente entender obviamente cuáles son las funciones de cada una de las medicaciones y cómo afectan en el psiquismo. Vamos al ejemplo del traumatólogo y del kinesiólogo. Imagínate que venga un kinesiólogo, que alguien toque la puerta de un kinesiólogo y se atienda, como muchas veces pasa con la psicología. El kinesiólogo vea que está quebrado porque tiene un hueso que le sale por afuera del brazo y vaya al traumatólogo y el traumatólogo le diga no, pero no estás quebrado. Entonces, el kinesiólogo debe tener conceptos unificados y universales junto con el traumatólogo. El psicólogo debe tener conceptos universales que se puedan después modificar o no, depende los consensos, pero no podemos estar como pacientes, encontrar una disidencia
desde el punto de vista radical entre un psicólogo o un psiquiatra. Sí me ha pasado que me ha llamado vos o me ha llamado alguna colega tuya y me decís, Fer, estás meando afuera del tarro porque vos estás dando acá un antidepresivo y fíjate que esto es una psicosis. Y vos, es tu responsabilidad también en el equipo, como coequiper, autorregularnos y evaluarnos. Por supuesto. Porque 4 ojos ven más que 2. Y de vuelta voy al ejemplo del kinesiólogo, que a mí me parece que es el más gráfico, donde el kinesiólogo llama al traumatólogo y le dice, che, mirá que esto vos mandaste kinesiología, pero esto con kinesiología no va a andar. Vamos a ver bien, porque acá hay que cortar y hay que hacer algo porque no va. Y bienvenido sea. Ahora, pero para eso, ¿tenemos que estudiar del mismo libro? ¿Para eso tenemos que tener el mismo criterio? Para eso nuestro paciente tiene que estar visto desde 2 especialidades distintas, como es la medicina y la psiquiatría y la psicología, pero con un mismo diagnóstico, con un mismo sentido terapéutico, con la misma lupa, digamos. Y aparte sí, con el mismo pronóstico, porque acordate que el dar el pronóstico a nuestros pacientes es una obligación y el diagnóstico. Entonces, ¿cómo puedo yo de alguna manera dar un diagnóstico, un pronóstico, si la otra persona que se va a dedicar a otra parte, que es el funcionamiento del cerebro, la programación del cerebro, las herramientas para que ese cerebro sano, la persona lo pueda empezar a utilizar bien, que sería el campo de la psicología? Psicoeducar, digamos. Psicoeducar, se llama. Para verlo si nosotros estamos totalmente desde otro lugar, o si un psicólogo no sabe que un paciente no puede tomar por más de X tiempo un ansiolítico que le va a traer trastorno cognitivo, trastorno de memoria, o que yo te mande a vos a decir, Vicky, hacemos una valoración cognitiva de este paciente, y este paciente haga años que toma ansiolítico. Vamos a decir, ¿cómo voy a hacer una valoración cognitiva de este paciente? ¿Cómo vas a diagnosticar un trastorno de la memoria con un paciente que está tomando ansiolítico por más tiempo del que se debe tomar? Entonces, esta es la ensalada en la que nos encontramos muchas veces dentro de la psicología y la psiquiatría. Entonces, la pregunta del podcast y de la charla, ¿psiquiatra o psicólogo? ¿Cómo redondeamos esa pregunta? ¿Cómo sería la respuesta a esa pregunta? Yo creo que el redondeo es avanzar un pasito más, ¿no? Evolucionar y pensar en la idea del trabajo interdisciplinario como lo que se tiene que hacer hoy, ¿no? Y no solamente psicólogo y psiquiatra, o sea, también podemos poner psicopedagogas, asistentes sociales, trabajadores sociales, médicos de otras especialidades. Yo creo que cuanto más integrado es el trabajo, mejores resultados tiene, pero no solamente mejores resultados tiene en el paciente, sino también mejores resultados dentro de los profesionales. Porque como decías vos, no es lo mismo 2 ojos que muchos ojos, ¿no? Ahora, fíjate vos que acá nos encontramos con otro problema grave. ¿Cuál? 4 ojos ven más que 2. Pero 4 ojos que no están entrenados correctamente nos van a hacer pegar un palo de frente. En la cara. Totalmente. Yo me encuentro con colegas de otras especialidades donde les dicen a los pacientes, no tenés nada, anda a un psicólogo. Y eso, muchas veces, sin hacer un diagnóstico, es una mala indicación. Si tenemos la suerte que el psicólogo sea un psicólogo que tiene una formación y que haga un diagnóstico correcto y sepa cuál es el tratamiento correcto del diagnóstico que hace, cuál es su rol como psicólogo, qué es lo que falta. Ahí el paciente, digamos, que tocó la puerta correcta, a pesar de la mala indicación. Entonces nos encontramos muchas veces, sobre todo con los trastornos de ansiedad y con las depresiones, con las leves y las moderadas, esas que a veces hasta se confunden como una forma de ser, donde me siento mal, me siento desganado, estoy con problemas para dormir, estoy con contracturas, estoy con preocupaciones, estoy angustiado, con todo, que de paso pueden ver algunos videos en el canal especificamos bien cuáles serían los trastornos de ansiedad, las depresiones, y donde vos ves que el médico clínico de cualquier especialidad, ya sea un clínico ginecólogo, un clínico general, un gastroenterólogo, que ya sabemos las prescripciones por ahí, donde dice, mirá, lo que vos tenés son nervios, y entonces en el cóctel
de medicamentos antiespasmódicos, dan un ansiolítico, donde obviamente que la persona se siente bien, pero que ese diagnóstico, en principio bien hecho, termina siendo la condena a otra enfermedad que termina siendo una adicción. ¿Por qué? Porque estamos tratando el síntoma y no la causa. Entonces, no estigmaticemos ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni a ninguno de los equipos de salud. Pero creo que hoy tenemos que poner arriba de la mesa que hay un desconocimiento por parte de los profesionales con respecto a lo que implica la salud mental y su tratamiento. E inclusive de los más especializados, que son los psiquiatras, los psicólogos y los neurólogos, porque no nos olvidemos de los neurólogos. Los neurólogos, sí. Donde uno empieza a ver el tratamiento de los síntomas, donde uno como psicólogo escucha al paciente, esto genera un alivio, pero nada más, porque el problema viene por otro lado, donde uno va al médico y le receta un ansiolítico o un tranquilizante para que esa persona descanse o duerma mejor, y sabemos que no solo que no va a lograr descansar, o al menos por un tiempo, sino que va a agregar una nueva enfermedad que es una adicción, u otros médicos que tratan desde su especialidad, hablando muchas veces de los colegas neurólogos, el tratamiento de los síntomas, sobre todo con lo que son las migrañas y las cefaleas. Entonces encontramos muchas veces dentro de la gastroenterología, que está muy relacionada con el cerebro y lo gastrointestinal, por eso yo hablo siempre del famoso CAPREX, el cagazo preexamen. Viste que cuando uno va a rendir y está estresado, te cagás. Sí, o sea, la pancita. ¿qué quiere decir? Que viste cómo está, cómo está todo súper relacionado. vinculado, Exacto, seguro. bueno. Y así todas las especialidades somos grandes prescriptores de medicamentos para los síntomas. O sea, como si fuéramos odontólogos y vienen nuestros pacientes con dolor de muela, en vez de arreglar la caries, le daríamos un ibuprofeno o una amoxicilina. Que también un día vamos a hablar de nuestros amigos los farmacéuticos, que también tienen un rol importante. Y le emparchás la muelita y que se vaya a casa. Chao, digamos. y no tratamos la causa. Entonces, psicólogo o psiquiatra, indivisibles. Indivisibles. Totalmente Indivisibles. indivisibles. Criterio unificado. Al 100%. Y que pueda haber discusiones Por productivas, supuesto. pero obvio, esto siempre es sin pensar que somos infalibles, por supuesto que uno puede estar equivocado, Totalmente. por supuesto que uno puede implementar algún tipo de técnica y que no funcione, entonces tenés que como que barajar y dar de nuevo, digamos. Siempre hay un análisis dentro de los trabajos interdisciplinarios, siempre hay, estamos haciendo bien esto, vamos, sí. Por eso la importancia de la interconsulta. Claro, vamos a probar, pero ¿querés que probemos con esto? Fíjate a ver si esto funciona, monitorealo, dale, sí, vamos a hacerlo. La interconsulta y sobre todo el pronóstico del tiempo. ¿Podés tener un paciente años sin que el paciente mejore? No. Pero nos encontramos con pacientes que se perpetúan en una terapia. Sí. Sí, es muy común eso. Y yo no tengo una obligación de decirle al paciente, che, vos lo que tenés es esto, posiblemente esto se trate con esto, y el resultado posiblemente, sin dar pronóstico porque es un delito, pero sí un pronóstico de lo que yo tengo que hacer. Entonces vos venís a la consulta y vos venís con una depresión, con un trastorno de ansiedad, con lo que sea, y yo tengo que decir, mirá, esto en X cantidad de tiempo debería mejorar. Y eso es un derecho del paciente también. Totalmente, al 100%. Porque si no, al 100%. ¿cómo yo empiezo a, te cambio esta pastilla por esta, te cambio esta pastilla por esta? Yo he atendido pacientes con 26, 27 medicamentos distintos. Claro. Bueno, particularmente desde la psicología, a mí me ha pasado que he tenido pacientes que vienen de psicólogo de años o que vienen probando diferentes psicólogos, y yo particularmente lo que hago desde lo mío es, después de hacer un diagnóstico, que es clave, ¿no? Porque si no hacemos un diagnóstico, Por ¿por dónde supuesto, agarramos? Siempre le explico cómo es el tratamiento, cómo se aborda, cuánto tiempo tarda, ¿no? Y en el caso de que hay derivación, siempre más o menos los introduzco a qué es lo que va a pasar cuando vayan al psiquiatra. Exactamente. ¿No? Siempre les hago una introducción, sobre todo cuando tienen miedo a la medicación, está ese tabú. Siempre les explico específicamente, les hago como un cuentito de las neuronas que no se tocan entre ellas, bla, bla. Pero siempre trato de ser muy específica y muy clara para que entiendan la necesidad de hacer un tratamiento bien integrado y cuáles van a ser los posibles resultados, ¿no? Porque puede fallar, por supuesto. Obvio. Sí. Dijo Tuzam, Supuesto, sí. puede fallar. Para los que nos escuchan de otro país, googleen Tuzam, puede fallar, y van a ver a qué nos referimos. Yo me encontré con otra sorpresa
en la práctica cotidiana es que recibo un 70 u 80% de las personas sin diagnóstico y que tuvieron tratadas un montón de tiempo. Entonces yo digo, ¿cuánto hace que estás en tratamiento? Y hace 5 años. ¿Qué diagnóstico tenés? No sé. No sé, ajá. No me dijeron. Ujú. A mí, para los que me conocen, saben que me gustan los autos, los motores. Es como que vos tengas una falla en el auto y que haya 4 años que lo estoy llevando al mecánico y con la falla y no me diga que tengo, que tiene el auto, que tiene el motor. Y si yo no tengo un diagnóstico, ¿cómo hago un tratamiento? ¿Cómo haces? Aparte, otra cosa. Suponete que el profesional sí sabe qué diagnóstico tiene, pero al no informarlo, no está cumpliendo moral y éticamente. Obvio. No está cumpliendo, porque Es un derecho del paciente. Es un derecho del paciente saber qué tiene y qué quiere hacer. ¿Y no será que si yo te doy un diagnóstico y te doy un pronóstico, muestro mi límite como humano dentro de lo que es una profesión? Bueno, pero ahí también tiene que ver con una cuestión ya propia, ¿no? Pero, de la humildad y de los límites. Exacto, ¿no? entonces. ¿Hasta saber, dónde vos podés llegar? Exactamente, porque si yo te digo, che, flaco, esto tiene que andar en 6 meses, tiene que andar, y si no anda, por ahí me debe estar escuchando algún paciente que le dije 6 meses, estuvimos 4 años, ahí. 4 años y no le encontramos. Pero difícil que ese paciente no haya sido derivado por mí a otras interconsultas, porque de ahí está lo interesante también de nuestra especialidad. O sea, nosotros sabemos que hay riesgo y que puede fallar, pero también sabemos que el tipo que le vamos a operar de una apendicitis, a los 3 días, en un 90% de los casos, o en un 95%, que me disculpen los colegas cirujanos, el tipo tiene que estar caminando en la casa. Uh-huh. Y eso también es aplicable a la psiquiatría y a la psicología. Obviamente. Sí, por supuesto. Obviamente. Entonces, indivisible. Inseparables. 2 caras de una misma moneda. La derivación. Muy importante. 2 caras de una misma moneda, indivisibles, pero así todo, diferentes entre sí. Totalmente. Son Totalmente 2 especialidades distintas. Entre sí. 2 especialidades distintas. Por eso, a las personas que por ahí, cuando pusimos el título, dijeron algunas psicólogo o psiquiatra, vamos a corregir. Esta es una parte, y con esto vamos a cerrar, donde por ahí hace un poquito de ruido, porque inclusive cuando yo me empecé a formar y entendí esto, lo entendí y lo defiendo, es esto de que cualquier consulta, cualquier persona que se sienta por primera vez en el consultorio de un psicólogo, hablando de la psicología, el psicólogo debe saber y debe descartar que así sea algo de lo más simple o sencillo, puede estar ese problema generado por un cerebro que no esté en condiciones, ya sea por sí o por otro órgano que esté de alguna manera influenciando en eso. Entonces, yo creo que lo correcto debería ser que el psicólogo que capta un paciente sí o sí realice una interconsulta con un médico psiquiatra, y el médico psiquiatra, en el momento que considere apropiado, y esto también se puede hacer en equipo con el psicólogo, se proceda a iniciar una psicoterapia si hace falta. Porque no siempre la psicoterapia hace falta y no siempre la medicación hace falta. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, ¿cómo sé yo que una medicación no hace falta? Es porque debo tener una formación correcta para decir, Vicky, te derivo a este paciente porque lo que está teniendo es sufrimiento, acá está todo descartado, no hay criterio para ninguna enfermedad que requiera ningún tipo de medicación, no tiene ninguna otra comorbilidad, hoy todo el mundo sabe lo que es comorbilidad por el tema del COVID, no tiene ninguna otra enfermedad, como puede ser un hipotiroidismo, como puede ser un exceso de adrenalina por alguna glandulita que tiene un problema y segrega más adrenalina, por alguna cuestión hepática, por alguna cuestión en su sangre, por alguna cuestión de las miles que dan síntomas psíquicos, y donde yo te digo, Vicky, este paciente tiene un hardware, que sería la parte de su computadora, está bien, no hay ninguna interferencia
que esté jodiendo con esta computadora, así que bueno, prográmenla junto con el paciente, mejórenla porque esto tiene que ver con vida, esto tiene que ver con modificar con cuestiones, estrategias, con cosas, exactamente. O este paciente que vos me derivaste, que estaba muy angustiado y que estaba muy con una enfermedad, lo curamos y no tiene criterio para hacer psicoterapia porque, che, ¿cómo anda? 10 puntos. Con tu mujer, 10 puntos. Con tu marido, 10 puntos. En el laburo, 10 puntos. Con tus hijos, 10 puntos. Ya está. Entonces, si yo a alguien le doy un medicamento, y con esto cerramos, si yo a alguien le doy un medicamento y ese medicamento no lo está necesitando, ¿lo puedo perjudicar? Sí. Bueno, y si a alguien le voy a hacer psicoterapia y no la está necesitando, ¿lo puedo perjudicar? Sí, puedes también. También se puede perjudicar. Sí. Así que bueno, esto como siempre una característica de Medianera en Juicio y como lo hemos hecho con Cristel, y hoy lo hacemos con la Vicky, no tiene preparación. No tiene preparación, lo vamos haciendo tipo charla, podemos equivocarnos en alguna de las cosas que dijimos, de vuelta no intentamos generar un cambio, sí generar conflicto, porque una medianera que está en juicio genera un conflicto, y a partir del conflicto sabemos que muchas veces viene el aprendizaje. Así que bueno, Vicky, te agradezco mucho esta participación. Gracias a vos. Me encantó. ¿Te gustó? Muy bien. Sí, sí, bueno, sí. Bueno. Muy divertido. Bueno, van a haber muchos otros temas. Sé que es un tema que por ahí va a traer, contraté por ejemplo el video que lo pueden ver en YouTube, en Medianera en Juicio, en Dr. Fernando Fusaro, en YouTube, el tema de la fibromialgia. También tuvimos algunas opiniones. ¿Por qué? Porque generamos por ahí un conflicto en el pensamiento, como dijimos. Y hay mucha gente que quizá no esté de acuerdo, desde lo profesional hasta pacientes que han tenido, ¿no? Bueno, pero estimula el debate en el último de los casos, ¿no? Estimula el debate, estimula el debate. Vamos a cerrar con esta frase que decimos siempre, ¿no? El cerebro, como es el órgano con el que pensamos que no es un órgano. Así que muy buenas noches para todos. Esto no importa la hora del día que se escuche, siempre es de noche. Siempre es de noche. Bueno, un abrazo para todos.